Hola, bienvenidos a un programa más de En Cortas. Hemos llegado al Ecuador de este Dakar 2004. Saludos cordiales de quien les habla, Carlos Marchante, y vamos a hacer un pequeño resumen, una valoración con gente que sabe mucho del motor. Vamos a hablar con Nacho Salvador y Juan Pedro Ponce de lo que está siendo este Dakar, cómo lo están viendo, todas las tesituras, las aventuras de los pilotos, esas averías, esos abandonos. Bueno, un poco cómo está sucediendo esta gran aventura en este año 2014. Ya tenemos al otro lado a Nacho Salvador. ¿Cómo estás, Nacho? Hola, Carlos, muy bien. Juan Pedro Ponce, ¿cómo estás? Hola, ¿qué hay? Expertos y colaboradores del 4x4.com. Bueno, la pregunta es obligada. ¿Cómo estás viendo este año el Dakar? La pregunta de siempre. El Dakar siempre es el más duro, pero es verdad que este año el Dakar está siendo más duro. ¿Tú cómo lo ves? Sí, en principio todos los pilotos coinciden en que estamos ante una de las ediciones más duras, y la prueba está en el gran número de abandonos que ha habido en las primeras etapas, prácticamente desde la primera etapa. Y bueno, ayer fue la gran debacle con 40 y tantos pilotos que tuvieron que abandonar. Nacho, ¿por qué piensas o qué crees que está haciendo este Dakar tan duro? Hombre, la verdad es que yo creo que le han dado una vuelta de tuerca al recorrido. Ya conocen muy bien lo que es Sudamérica y han intentado reproducir un poco lo que hacía grande el Dakar africano, que eran esas etapas en las que la navegación era súper complicada, esa quinta etapa en la que todos estaban buscando encontrar un waypoint. Eso en Sudamérica no se veía, además sobre un terreno muy parecido al que había en Mauritania, que es con arena suelta y con matojos, parecidos a lo que es la hierba de camello africana, y quizá ese incremento de la navegación, de la dificultad de por dónde se pasa, es decir, huyendo de las pistas para ir a sitios más rotos, es lo que ha hecho que haya más dureza. Estamos encantados, ¿no? Porque estamos viviendo, podemos decir, un Dakar reinventado en América, ¿no? Sí, a ver, sí, evidentemente el Dakar siempre será una competición súper conocida, pero si le das ese aliciente de dureza de verdad, no dureza ficticia, sino dureza de verdad, con etapas largas y tal, pues vuelve un poco a lo que era. Yo creo que de momento lo están haciendo bien en ese sentido. Bueno, y JP, si lo pasan mal los equipos profesionales, los amateurs lo deben estar sufriendo, pero bien. Si duro es para los pilotos oficiales, para los amateurs es un verdadero infierno, y la prueba está en el gran número de abandonos que está habiendo. El año pasado la organización recibió muchas críticas por la velocidad que se estaba alcanzando, y la solución este año ha sido endurecer las etapas, y los que más lo sufren son los pilotos amateurs, está claro. Sí, porque la verdad es que después de pasarte 20 horas o 22 horas metidos en un coche y casi volver a empezar la etapa siguiente debe ser pues muy muy cansado. Bueno, ¿qué os parece, Nacho y JP, si vamos ya directamente a las diferentes categorías y vamos a ver cómo están las clasificaciones y todas estas aventuras que están sufriendo los pilotos? Vamos con las motos, ¿os parece? Perfecto. Tú mismo, Nacho, si quieres hacemos un pequeño repaso a la general y vamos comentando alguna anécdota de todo lo que está pasando en esta categoría. Bueno, pues en la clasificación general ahora está primero Marc Coma, le sigue Barreda 42 minutos y luego está Duclos ya a 1 hora. Reseñable es que Cyril Desprez, que ha estado siempre ahí arriba, está a 2.24. Juan Pedro, ¿qué le está pasando este año a Cyril? Pues simplemente que la moto no está lo suficientemente rodada, que salió del equipo KTM hace menos de un año y prácticamente no ha tenido test en carrera. Siempre han sido test en Marruecos, en Francia, pero realmente no se sabía cómo iba a ir la moto y está pagando esa falta de rodaje. Nacho, y tenemos ahí muy cerquita de Coma a Barreda. Impresionante, ¿eh? Sí, Barreda la verdad es que ha empezado muy bien, hizo unas muy buenas primeras etapas y luego en esta quinta etapa ahí fue donde Marc Coma
marcó la diferencia, sobre todo con el tema de la navegación, y les ha pegado a los demás una buena paliza. ¿Pensáis que a estas alturas Marc Comas se puede hacer tal y como están las cosas con el podium? Yo creo que sí, creo que tiene todas las papeletas. Barreda puede pagar el exceso de fogosidad y yo creo que de momento ya lo está pagando. ¿Y tú, Nacho, qué piensas? Hombre, Carlos, yo creo que en un Dakar, hasta que no se cruza la línea de llegada, no está todo dicho. Puede haber averías, puede haber una caída tonta. El otro día Barrera se chocó contra una vaca. Eso le puede pasar a cualquiera. Es decir, queda mucha carrera todavía, quedan muchas etapas. La penúltima etapa, la organización ha prometido que va a ser súper complicada y que la carrera se va a decidir ahí, y cuando han avisado eso, viendo lo que ha habido hasta ahora, hasta que no cruzas la línea de llegada no puedes decir que has ganado, aunque lleves 7 horas de ventaja. ¿Y qué piensas, Nacho, cuando dices súper complicada? ¿Súper complicada a nivel de navegación o de conducción? Navegación, conducción, yo creo que este año lo han hecho un poco más complicado en los dos sentidos, tanto en navegación como en conducción, y ese mix hace que si te relajas un momentito, que es muy fácil en tantas horas relajarte, que cometas errores, sobre todo con eso que consigues, que no vayan tan al límite, sino que tengan que ir un poco más despacio para pensar lo que están haciendo, que eso era un poco el espíritu que había en África y aquí está volviendo. Y bueno, tenemos también más actores, y si queréis podemos hablar de Leila Sainz, que tiene una penalización de 1 hora. ¿Sabemos por qué? Por no pasar por uno de los waypoints. Y otro de los actores que siempre está presente en la moto, en la categoría de moto, siempre arriba, es Chaleco López, y en el día de ayer tuvo un golpe, ¿no, Nacho? Sí, tuvo una caída, afortunadamente sin consecuencias físicas para él, pero la moto ha quedado mal y no pudo llegar a la meta. O sea que se acabó el Dakar para este señor. Sí, otro de los favoritos que no podrá estar en las primeras posiciones. En la categoría de motos tenemos muchos abandonos. La verdad es que sí, en los últimos días ha habido un altísimo número de abandonos, y la verdad es que este año llegar al campamento de la jornada de descanso ha sido un trabajo muy duro. Vamos a pasar rápidamente a la categoría de quads, que la verdad es que presencia española ya poca. Juan Pedro. José Luis Espinosa, que abandonó en la 5ª etapa al volcar el quad, era el único representante español, y bueno, y la caída de Marcos Patronelli, que era el favorito, que también ha abandonado. Pues si te parece nos cuentas cómo está la clasificación general en esta jornada de descanso en la categoría de quad, Juan Pedro. El uruguayo Lafuente con Yamaha es el que está en primera posición, seguido por el polaco Sonic. Ignacio Casale, el chileno, va en tercero y también es uno de los favoritos al triunfo. Pasamos a la categoría de coches, esto que también nos gusta bastante y tenemos bastante presencia española. Y no sé si, Nacho, tú estás sorprendido de cómo va la clasificación general, porque tenemos en la primera posición a Nani Roma. La segunda está Terranova, Peter Hansel está en el tercer puesto, De Villiers en el cuarto, en el quinto encontramos a Nasser con Lucas Cruz y en el sexto Carlos Sainz. Estos dos últimos con una penalización de 1 hora por no encontrar un waypoint. ¿Es así, no? Sí, es así. La verdad es que lo que es la carrera de coches está siendo un poco extraña. Empezó muy animada porque el primer día ganó Sousa, el segundo Nani Roma, Carlos Sainz, es decir, ha habido muchos cambios, Peter Hansel, ha habido muchos cambios de líder y estaba muy bien. No era solo el monopolio Mini, había otros coches, pero al final, por unas cosas y por otras, el Toyota ha tenido problemas con la dirección asistida y De Villiers ha perdido muchísimo tiempo. Sigue ahí porque está a 40 minutos y a De Villiers siempre hay que tenerlo en cuenta, pero está a 40 minutos. Carlos Sainz iba súper bien, en una etapa que pudo correr le metió una paliza a los demás, pero en la famosa 5ª etapa primero tuvo problemas eléctricos y luego además se saltó el waypoint que se han saltado un montón de pilotos
y está ahora a 2 horas y pico a 2 horas de la cabeza. Es decir, es un poco raro. En todo esto, Nani Roma, que lleva al lado a un gran copiloto como es Michel Perrin, que fue copiloto de Pierre Lartigue en la época de Citroën y que tiene una experiencia bestial en este tipo de carreras, juntos, porque la verdad es que yo creo que debe ser más fácil copilotar a un tío que ha corrido con una moto, porque sabe lo que va buscando, porque ha ido solo. Juntos hicieron muy bien la etapa, sacaron mucha diferencia y ahora tienen media hora, que es una renta bastante importante teniendo en cuenta los últimos años. Lo que pasa que este está siendo un poco diferente. Bueno, la pregunta es la de siempre y ya sé lo que me vais a responder. ¿Es suficiente esa media hora para estar tranquilo? ¿Está Nani Roma tranquilo? Te aseguro que no. A ver, en años anteriores del Dakar sudamericano una diferencia de 10 minutos era bastante. Lo vimos, que el año que entre Carlos Sainz y Alatilla estuvieron ahí peleando, las diferencias eran al segundo. Entonces el que salía adelante perdía 2 minutos, al día siguiente se cambiaban las posiciones, estuvieron jugando al gato y al ratón todo el rally. En este, que de pronto se encuentran trampas que les pueden hacer perder muchos minutos, todo cambia. Mira, Nani en la quinta etapa se atascó, perdió 10 minutos. Yo creo que dentro del habitáculo hubo mucha tensión porque pensaban que ya se había acabado y al final lo hicieron muy bien y no solo no se había acabado, sino que quedaron muy, muy por delante de los demás. Pero eso te puede pasar a ti mañana. Es decir, cuando el problema cuando llevas tanta diferencia es que te puedes desconcentrar. Y además vas siempre con la tensión de ¿me pasará algo? ¿No me pasará algo? ¿Oyes un ruido? ¿Hueles algo raro? Es decir, es complicado. Es una tensión que tan o más complicada que estar peleándote al segundo con otro. Bueno, y al que tenemos que está, que no está, que ahora sí, que ahora no, que abandono, pero que no abandono y vuelco y estoy aquí, es a nuestro amigo Xavi Fox, que se encuentra actualmente en la posición número 45, pero sigue en carrera, ¿no? Sí, Xavi Fox la verdad es que no está teniendo un Dakar muy bueno. Volcó en la segunda etapa, luego ha tenido problemas con un problema eléctrico que al final solucionaron, pero antes el equipo había mandado un comunicado diciendo que ya no estaban, luego de pronto que sí estaban. Pero bueno, Xavi es un luchador, está ahí y mira, por lo menos yo creo que lo que quiere ahora es asegurarse el podio en la categoría y quizá es un Dakar, es muy largo. El año pasado los dos Toyota Autobody tuvieron bastantes problemas, entonces todo puede pasar. En este caso es complicadísimo porque ha perdido mucho tiempo, pero bueno, ahí está y sigue adelante. Juan Pedro, ¿tú crees que el buggy de SMG le está dando mejor resultado este año a Carlos Sainz que el año pasado? De momento parece que sí. El buggy no es nuevo y ya el año pasado con Chicherit hizo muy buena actuación mientras duró. Veremos a ver, porque este año está todo muy abierto como estamos viendo. Bueno, pues si os parece, dejamos a un lado los coches y nos vamos con los camiones. Hemos visto imágenes espectaculares durante estas etapas pasadas en la categoría de camiones. Camiones volcados, camiones a punto de volcar encima de un coche. La verdad es que dan mucho espectáculo. Nacho, ¿cómo está la clasificación a estas alturas, a mitad de Dakar, en la categoría de camiones? Bueno, pues va en cabeza de Roy con su Iveco. A 29 minutos está el primero de los Kamaz, el de Karginov, y en tercera posición Nikolaev, también con otro Kamaz. Muy destacable la séptima posición que de momento lleva Pep Vila. Bueno, voy a hablar un poco de esos vídeos que hemos visto en esta categoría de camiones. Hemos visto concretamente dos vídeos que a mí se me han quedado así como muy grabados, y es primero el vuelco de un Kamaz y rápidamente llega el Iveco de Roy para ver si le había pasado algo cuando estaban luchando uno contra otro, ¿verdad, Nacho? Sí, la verdad, eso es un poco el espíritu del Dakar. Tú estás peleándote contra otro equipo, pero si hay un problema en el que sobre todo es un problema que puede haber, digamos, consecuencias físicas, lo primero son las personas y por supuesto que te paras.
Para esto el reglamento cambió hace unos años y ahora, como llevas un GPS que controla en todo momento el tiempo que estás parado, etcétera, luego la organización te puede descontar este tiempo, pero estoy convencido que habrían parado igual porque siempre se ha hecho. Es decir, parabas y ayudabas a alguien que tuviera problemas. Te encontrabas, pues a lo mejor lo típico era encontrarte a alguien con una moto que se había caído y que se había hecho daño, entonces parabas, estabas con él y entonces se iba haciendo una cadena en la que el siguiente te sustituía y se quedaba con él, así hasta que llegaban las asistencias. Y Juan Pedro, hemos visto otro vídeo en el portal del 4x4.com donde un Kamaz justo parece que no hace uso de ese espíritu del Dakar, que es intentar pues mover el coche, que además está en mitad de la pista en ese vídeo en concreto, y no solo no le ayuda, sino que casi encima vuelca encima de él. Sí, fue mala suerte. Yo creo que tampoco el piloto del Kamaz tendría la intención de hacer lo que hizo. Lo que pasa es que es verdad que el coche estaba en medio de la pista y faltó muy poco para que lo aplastara, vamos. Afortunadamente no pasó al final. Bueno, luego llegó un Iveco y sí que hizo lo propio y sacó al coche de la pista para que no estuviese en medio. Bueno, pues Nacho Salvador, Juan Pedro Ponce, ya solo me resta preguntaros a cada uno de vosotros, de momento en este Dakar, en este día, en esta jornada de descanso hasta ahora, ¿con qué os quedáis? ¿Qué es lo que más os está gustando de esta edición 2014 del Dakar? Juan Pedro. La dureza, a fin de cuentas es el Dakar auténtico y es lo que queremos, dureza y pasarlo bien. Pasarlo bien desde fuera, porque los pilotos seguro que no piensan lo mismo, o a lo mejor sí. Nacho Salvador. Hombre, Carlos, los pilotos van a eso. Es decir, sabes que si no fuera la carrera más dura del mundo, no habría tantos pilotos. Y a mí lo que más me está gustando, aparte de la competitividad, de todos los temas, son los paisajes. La verdad es que este año no sé si es porque lo están haciendo mejor, pero la verdad es que hay unos paisajes y unas tomas espectaculares. Se pasa por unos sitios preciosos, muy bonitos. Pues solo nos resta daros las gracias, Nacho Salvador, director de la revista Autoverde, Juan Pedro Ponce del 4x4.com. Muchísimas gracias por estar en este programa en cortas, en la etapa de descanso. Hablaremos al final del Dakar, veremos si al final Nani Roma se hace con el título, si Marc Coma se puede hacer con el título en la categoría de motos, y nos encantaría ver a nuestro amigo Pep Vila en camiones. Eso va a ser difícil. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos.